humano. El 911 envió la policía, los oficiales de policía llegaron a la casa aproximadamente media hora después de la llamada del 911. Al entrevistar a los testigos escucharon descripciones de grandes criaturas, algunas de más de 3, es decir, porque habían diferentes, a unos le decían que eran más de 3 metros, otro de 2,5 metros, pero siempre criaturas grandes. Incluso uno de los oficiales admitió que su compañero vio caer algo del cielo. Como podemos ver, este es un evento sorprendente, potencialmente alarmante, no por ver la ola del cielo, que para mí es un simple meteorito. A la velocidad que cae no puede ser un satélite o algo que pasó en la atmósfera terrestre. A la velocidad que cae absolutamente tiene que ser un meteorito o, por supuesto, alguna de estas dos teorías. Partamos del caso de que yo no creo en la existencia de ángeles, partamos desde ahí, perdón, de ángeles, no, de extraterrestres. Ok. Partamos de que yo no creo en la existencia de extraterrestres. Así que de ser seres de alguna forma, pues para mí tendrían que ser seres angelicales, en este caso demonios. Así que antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes un poco de mi historia personal. Muchos de ustedes ya la conocen. Varias veces inclusive tengo escrito un libro ahí en Amazon. Pueden buscar Pastor Eduardo Gutiérrez en Amazon y les va a salir mi libro donde yo cuento todo el testimonio y donde yo cuento estas historias que yo sí las vi. Para los que no lo conocen, antes de convertirme al cristianismo, yo fui un satanista. Y no estoy hablando de los satanistas que se pintan los ojos de negro y salen por ahí por la calle en Halloween a hacer tonterías, sino satanista, pues estudioso de las artes oscuras. Llegué a ser sacerdote de un templo satánico y heredé ese templo satánico del gran sacerdote que había allí. Es decir, pues después yo fui el gran sacerdote ahí. Entonces fui una persona estudiosa de estos temas y vi muchísimas cosas que la mayoría de los seres humanos ni siquiera se imaginan haber visto, y la mayoría ni siquiera cree que existen todas estas cosas. Durante todo este periodo oscuro de mi vida tuve experiencias visuales muy similares a las que están reportando en Las Vegas. Les cuento una. Un día tuve, un día se cuenta así. Un día tuve un problema con un poderoso hechicero, vamos a llamarlo de esta manera, que sin razón ninguna, pues la tomó en mi contra y me llamó a su casa para hacer lo que podemos llamarle una guerra de brujos. ¿Qué es una guerra de brujos? Un brujo sentado en una silla frente al otro, es decir, cada uno tiene una silla sentado frente al otro, bien de cerca, y los dos comienzan a invocar los demonios que tienen, es decir, los poderes de las tinieblas que tienen, hasta que uno de los dos pues se rinde, porque en realidad la opresión que sientes ahí pues es fuertísima. Entonces el más fuerte va a ser el que va a ganar. Esos tipos de peleas pues se hacen en esos tipos de mundos satánicos. Bueno, en esa primera pelea, no le voy a decir gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo gané esa pelea. Tenía yo un punto a favor y era que yo tenía un pacto satánico y él no. Así que él era un hechicero y yo estaba en una escala más alta de pues ese mundo de oscuridad. Y él era un mal perdedor. Yo regreso para mi casa y al otro día estoy yo en mi casa en horas de la noche. Estoy yo en el patio de mi casa, que era donde había como especie de una casita donde yo tenía todas aquellas cosas malignas ahí, donde daba los sacrificios y todo esto. Y miro hacia arriba, me da por mirar hacia arriba y veo exactamente lo que aparece ahí. Y eso lo cuento en mi libro. Veo caer una bola de fuego que viene hacia abajo, pues a todo, y cada vez que bajaba se iba poniendo como más pequeña, como más pequeña, como más pequeña.
y llegó exactamente al patio de mi casa en la parte lateral de mi casa, que había como habían dos pasillos laterales. Mi casa bueno, ya no es bastante grande, y la bola cuando cae no da contra el suelo, sino que simplemente llegó hasta una altura, no sé, tal vez de 1,5 metros o 2 metros del suelo. Se detuvo en el aire. Estamos hablando de fuego, ¿verdad? Pero era un fuego completamente espiritual. ¿Y por qué? Se veía un fuego completamente natural. Ok, se veía un fuego absolutamente como es todos los fuegos. Pero el problema es que ese fuego no quemaba. ¿Por qué? Porque cayó en una especie de pasillo que hay lateral. A lo largo de toda la casa había un muro, ¿verdad?, que dividía mi casa de la que estaba al lado. Y en la distancia entre el muro y la pared de mi casa, ya en la salida al patio, pues ahí es donde cae. Y si hubiese sido un fuego normal, pues hubiese quemado todo eso que estaba ahí, las paredes, y no hubo ningún tipo de rastro de nada. Pero simplemente eso se detuvo como a 1,5 metros o 2 metros de la tierra, y luego bajó, pero nunca tocó la tierra, y vino exactamente igual que como vino eso. Y bueno, yo sabía que venía en mi contra, es decir, yo sabía que ese hechicero había hecho algo en mi contra, había enviado literalmente, se habían reunido unos brujos que eran de su casa. Su casa es como su templo, ¿verdad?, a la orden que él pertenecía. Y hicieron un conjuro todos ellos y me enviaron eso, bueno, para matarme. Pero yo estaba cerca de las cosas donde yo estaba, porque eso era en el patio, y las cosas que yo tenía, pues estaba en el patio. Y yo entré para donde yo estaba, y pues no pudo entrar ahí a donde yo estaba. Como dije, tenía un punto yo a favor sobre ellos en ese sentido, que yo tenía un pacto satánico y ellos no. Entonces, ¿puede ser esto un demonio? Sí puede serlo, porque yo los vi exactamente así. Y no solo esa vez, sino otras veces, pero está de más pues contársela. Solamente le quería dar este testimonio a ustedes para que ustedes sepan de que los demonios pueden manifestarse de esa forma. En la escritura hay algo bastante parecido. En Lucas capítulo 10, verso 18 dice la palabra de Dios. Ojo, yo no estoy diciendo que sea algo así, ¿eh? Yo solamente estoy exponiendo mi opinión sobre lo que puede ser. Yo creyendo que los que están dando este testimonio, tanto la familia en la noticia, como la familia que está en que se congrega en esta iglesia, pues están diciendo de alguna forma la verdad. Así que yo estoy contando con que están diciendo la verdad. Y estoy tratando de ver si es un demonio o si es un supuesto alien. Yo no creo en los aliens. Dice Lucas capítulo 10, verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sabemos, ¿verdad?, que el rayo es pues una luz, es como fuego, es como energía. Por lo tanto, se parece claramente, posiblemente Satanás cae con mucho más poder que un simple demonio. Y el simple demonio, pues, se nota una bola de fuego. Ahora, alguien puede decir, y esto es interesante, bueno, ya los demonios están caídos, así que esto no tiene mucho que ver, y vamos a hablar un poquito en el video sobre esto. No necesariamente, porque hay una confusión, yo creo, en el cristianismo. ¿Y cuál es la confusión en el cristianismo? Que los demonios están bajo la tierra. Eso es una idea griega de que los demonios están bajo la tierra. Tienen que saber que eso es una idea que es completamente griega. No es una idea bíblica y no es una idea tampoco hebrea. Es una idea griega del inframundo. Y algunos de los primeros cristianos y la iglesia por mucho tiempo también ha visto los demonios como seres subterráneos.
¿Por qué? Porque es una idea griega. Claro, esto no tiene nada que ver con ni de las aguas debajo de la tierra, porque ya esto está hablando de las creencias paganas. Es decir, Dios no está diciendo de ninguna manera que en realidad hay criaturas en las aguas debajo de la tierra. Simplemente que los egipcios tenían también un inframundo y tenían también criaturas subterráneas. Por ejemplo, había ninfas que habitaban en las aguas subterráneas. La madre de Aquiles era una, por eso ella lo baña en la mitología griega, baña a Aquiles en esas aguas de ese río subterráneo, pero al agarrarlo por los talones, entonces por eso Aquiles tenía debilidad en el talón, era humano solamente en su talón, o era mortal solamente en su talón, porque era el lugar por donde ella lo había agarrado para zambullirlo en el agua. Entonces por eso, el Señor habla de las aguas debajo de la tierra, porque esto era algo que creían los egipcios, que creían los babilónicos. Los babilónicos también tenían el mundo subterráneo de los muertos, los griegos también, por supuesto. ¿Y dónde se salen estas ideas? Pero en realidad la Biblia habla de los demonios en las regiones celestes. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que para el apóstol Pablo, los demonios no estaban abajo. Para el apóstol Pablo, los demonios estaban arriba. Así que partamos de esto bien claro. Pablo no dijo en ningún momento huestes espirituales de las regiones, en las regiones del submundo o cualquier cosa de esta teología griega. Pero quiero ser claro en esto. No debemos caer en la trampa de tomar este evento como una literalización y verlo, porque inclusive me llegó a preguntar el pastor, ¿no será esto la caída de Satanás? No, pues la caída de Satanás ya ocurrió, ¿ya? Es decir, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Pero los demonios sí se manifiestan cuando vienen a la tierra de esta forma. Al menos yo los vi hacerlo de esta manera varias veces, no solo esa vez, pero no quiero... A mí como que no me agrada contar estas historias para nada. Me vienen muchas cosas y muchos pensamientos a la cabeza. Así que la profecía de Satanás está ligada no a ningún evento posterior a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando él vence a Satanás en la cruz del Calvario, entonces es esta caída tumultuosa, porque Satanás peca desde el principio. Pero aún en el libro de Job todavía tiene acceso al cielo y al trono de Dios. Pero cuando él fue vencido, entonces él perdió todo ese acceso. Y vemos esta cronología de los hechos en Apocalipsis capítulo 12. Además, aunque la idea de la vida extraterrestre puede parecer fascinante para algunos, no existe ningún fundamento bíblico para creer en la existencia, ojo, de vida biológica fuera de la Tierra. Porque fuera de la Tierra hay vida. De hecho, en los cielos hay vida. El creador de la vida vive en el tercer cielo, que es Dios Todopoderoso. Los ángeles son seres celestes y están vivos. Los demonios son seres celestes y también están vivos. Así que de alguna forma no son seres terrestres, así que de alguna forma son extraterrestres. Pero yo estoy hablando de vida biológica. No me espero yo encontrarme con un Jedi ni nada por el estilo. La Biblia nos dice que Dios creó la vida en la tierra. Eso es lo que habla y no menciona ninguna otra forma de vida biológica en otros planetas. De hecho, vemos que cuando Dios juzga la tierra, destruye todos los cielos. Por lo tanto, bajo el prisma bíblico, la tierra es el mero centro de toda la creación. Todos los cielos van a ser destruidos. Así que existieran
otros seres biológicos en otros planetas, bueno, serían juzgados por nosotros, algo que yo veo completamente fuera de contexto. Entonces, podríamos decir, entendiendo que son verdad los testimonios que están diciendo, lo cual yo no tengo seguridad de ello, así que estamos dando simplemente esa posibilidad. Nos hacemos una pregunta. ¿Podría estar esto relacionado de alguna forma con las señales de del fin de los tiempos? Sí, sí podría estar relacionado esto como una señal de los fines de los tiempos, y no solo esta en específico. El pastor me estaba haciendo la referencia, bueno, de la sobreabundancia del pecado que hay en esa ciudad. Así que con toda seguridad, esa ciudad tiene una carga demoníaca mucho mayor que las demás. Y eso yo lo he visto porque yo he pastoreado en varias ciudades. Nunca he pastoreado ahí en la ciudad de Las Vegas, pero en las ciudades donde hay más pecado se ven mucho más manifestaciones demoníacas que en ciudades que son un poco más tranquilas o un poco más chapadas a la antigua. Como sabemos, la Biblia nos advierte sobre una serie de señales que indican la proximidad del fin de los tiempos. Y algunas de esas señales incluyen señales en los cielos. Así que las señales en los cielos. Y de una forma así, tan evidente, pero ojo, que lo importante en esto no es la llama de fuego cayendo, porque vuelvo y repito, la llama de fuego cayendo, y digo, bueno, esto es simplemente un meteorito. ¿Cuántos hay? Lo curioso es que la NASA da una explicación bastante poco creíble respecto a esto, porque dice que el diámetro que tiene este supuesto meteorito que estaba cayendo tuvo que haber hecho, aunque sea pequeñísimo, un cráter. Estamos hablando, aunque sea un cráter de 1 metro de diámetro. Vaya, para poner, pero no hay absolutamente nada. En el lugar donde cayó, que fue en el patio de una familia, no hay absolutamente nada. Así que no hay un evento de choque, y eso es lo que me pone curioso. Porque recuerden, y lean mi libro para que vean, recuerden que cuando yo veía en el tiempo del satanismo las llamas de fuego caer del cielo, que eran los demonios bajando de las regiones celestes, de una forma evidente, por supuesto, siempre están bajando, pero tú no los ves. No se hace evidente, a no ser que quieran hacerlo por alguna razón o que Dios lo permita. No golpean el suelo, es decir, no llegan al suelo. Y esa es la diferencia entre un meteorito que es algo natural, es una roca simplemente, de diferentes tipos de minerales, y un ser espiritual cayendo. En el caso del ser espiritual no hay ningún tipo de cráter. Entonces, ¿cómo es que ese meteorito tenía el diámetro que dice la NASA? Creo que era 1 metro de diámetro, y no hizo, por lo menos, es lo que ellos dijeron, lo pueden buscar, que es lo que dijo la NASA, 1 metro de diámetro es, según ellos, lo que tenía el meteorito. ¿Cómo no hizo, aunque sea un cráter, no sé, de 50 centímetros de diámetro, vamos a decir de esta forma? ¿Dónde está? Porque lo están calculando ya cuando estaba en la caída, es decir, no es que se fue desmoronando y fue perdiendo, no, lo están mirando ya cuando él estaba al borde de tocar la tierra, y hacen el cálculo y dicen que más o menos tenía alrededor de un diámetro. Pero el problema es dónde está el cráter. ¿Por qué no abrió tan siquiera un huequito? Eso es una piedra que cae a una enorme velocidad del cielo. Las Vegas es conocida por muchos como la ciudad del pecado. Podría ser visto como un símbolo de muchas de estas señales. En su proliferación de vicios y de decadencia moral, es posible que estos demonios hayan elegido caer aquí como una advertencia, o Dios lo haya permitido ver como una advertencia de lo que está por venir. Y hemos estado hablando, y noten que todo se va juntando. Noten que todo se va juntando. Pero para los que estamos estudiando todas estas cosas, y que Dios nos revela estas cosas, porque yo no había visto esta noticia, pero de todas formas, de alguna forma el Señor la hizo llevar a mí. Nosotros solo somos los que nos damos cuenta de que todo se va juntando. Pero recuerden que es importante que sepan
que el Señor dijo que cuando ocurrieran estas señales, las personas iban a estar comiendo, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, e inclusive en la iglesia. Por eso él nos dice que velamos, que miremos las señales. Recuerden la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. Las vírgenes insensatas eran parte de la iglesia, porque tú no puedes llamar virgen a un mundano. Vamos a estar claros. Sería una locura teológica y bíblica llamar una virgen esperando a Cristo a un incrédulo, a un ateo, al Papa Francisco. No, hombre, que el Papa Francisco no tiene de virgen ni siquiera el hábito, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando de creyentes. Por lo tanto, gran parte de la iglesia, y no es parte poca, es la mitad de la iglesia. Si tomamos la parábola de las vírgenes como una referencia alegórica o como una analogía de cómo va a estar la iglesia a la hora de que el esposo venga a buscarnos, podemos entonces nosotros, sin temor a equivocarnos, decir que al menos la mitad del cristianismo va a estar dormido. Así que si tú no te estás dando cuenta de lo que pasa, tú puedes estar dentro de la mitad del cristianismo que está dormido y tienes que despertar. La palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Además, recuerden que la Biblia nos dice que en los últimos días se producirán batallas espirituales en las regiones celestes. Y si tomamos en cuenta Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver que después que hay esta batalla y Miguel y sus ángeles vencen sobre Satanás y los suyos, existen estas caídas. Y la Biblia las llama estrellas, y esto los antiguos le llamaban a los meteoritos. Para los antiguos, los meteoritos eran estrellas que estaban cayendo. Así que el apóstol Juan en la visión está viendo literalmente meteoritos. Lo que estamos viendo nosotros en este video fue literalmente lo que vio el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12. Fue esto mismo. Esto es lo que él veía. Las estrellas errantes. Y esto es lo que las personas regularmente en el mundo común le dicen las estrellas errantes o las estrellas fugaces. Mira, pide un deseo, pide una estrella fugaz. Esas estrellas fugaces, es decir, fuga, esas estrellas errantes, esas estrellas caídas, es lo que estaba viendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Así que durante estas batallas entre ángeles y demonios que ocurren en las regiones celestes, pero nosotros estamos absolutamente desapercibidos de ellos, vayamos al libro de Daniel, cuando el Señor le dice: varón muy amado, tu oración fue respondida desde el primer día, pero se me oponen el príncipe de Media y de Persia, creo que dijo Media y Persia, o Media y Grecia, creo que Media y Persia. Entonces, si había una batalla entre ángeles, pero me está ayudando Miguel, el príncipe. Es decir, había una batalla entre ángeles, y esta batalla, pues no ocurre en el Medio Oriente, esta batalla no ocurre en Ucrania, esta batalla ocurre en las regiones celestes. Y al parecer, cuando los demonios caen vencidos de las regiones celestes, por alguna razón caen a tierra. Al menos la Biblia presenta esto así. Lo vemos el Señor hablando de Satanás, como cuando es vencido caía como un rayo a la tierra. Lo vemos también en Apocalipsis capítulo 12 y en Lucas 18. Dice el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, una bola de fuego. ¿Ok? Es un relámpago. ¿Qué es lo que hace el rayo? Quema, ¿verdad? Es energía. Y Juan, en Apocalipsis capítulo 12, también ve a estos ángeles caídos cayendo del cielo como estrellas.
Dice el verso 7 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y este cielo es en las regiones celestes. No te creas que es en el cielo de Dios, ahí Dios como juez sentado en su trono y ellos peleando. No, está hablando de las regiones celestes. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Por ejemplo, mira el verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué es lo que estaba viendo el apóstol Juan? Meteoritos cayendo sobre la tierra. Estas estrellas errantes que los antiguos llamaban a los ángeles caídos y a los seres malignos de esta forma, porque era una manera de que ellos eran humillados, eran quitados del lugar alto y enviados a un lugar bajo. De esta forma ellos veían las derrotas en el campo espiritual de las potencias, digámoslo de esta forma, ¿verdad? De las potestades, de los principados, de los gobernadores. Por lo tanto, puede tener esto, pues algún tipo de base escritural. Si nosotros lo vemos así, yo digo, oye, esto es un meteorito. El problema es qué pasó después y eso es lo que les quiero decir. Por eso estamos haciendo el video. Estamos haciendo el video porque varias familias, inclusive una familia que se congrega en una iglesia, después de la caída de esta bola de fuego, fueron testigos de seres no humanos caminando por las calles. Entonces, ese es el evento que me mueve a mí a hacer el video. Si él me hubiese mandado solamente la noticia, el video, y yo hubiese visto, yo le hubiese dicho, oye, esto es simplemente un meteorito. Pero cuando él me da estos testimonios, inclusive los de una familia que se congrega con él, entonces es que yo me decido hacer este video y quería también escuchar las opiniones que tienen ustedes respecto pues a todo esto. Y le quería también dar este testimonio mío de que yo evidencié esto en mi tiempo en el satanismo, que los demonios caían de esta forma como llamas de fuego. Y así es como también la Biblia habla que los demonios caen como llamas de fuego. Y si vamos más a la escritura, para que creo que la Biblia, no me recuerdo el texto, ¿verdad? Pero creo que en la Biblia se llama a los ángeles llamas de fuego también. Ok. Hebreos 1:7. Hebreos 1:7. Dice Hebreos 1:7. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Ok? Repito. Hebreos capítulo 1, verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Y esos ministros son los ángeles, porque está hablando de los ángeles. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, la escritura también describe a los ángeles como llamas de fuego. Así que si la caída de un demonio o la venida de un demonio a la tierra es visible de alguna forma porque el demonio se deje ver o porque Dios permita que se vea para un propósito que Dios sabe cuál es, o simplemente para que nos sirva a nosotros de señal en alguna manera, o para volvernos más a Dios, o para buscarlo más, o para entender que los tiempos están muy cercanos, pues entonces es evidente que sí podríamos ver el demonio exactamente
como lo vemos aquí, como una llama de fuego cayendo desde el cielo. Por favor, denle una manito hacia arriba a este video y compartan. A ver, dice Chaco, mi gobierno tiene tecnología para poner luces brillantes en el cielo. Sí, pero hay un problema con esto. Hay un problema con esto. ¿Y por qué esto no es tecnología? Porque el problema es que está cayendo a una velocidad muy grande. La tecnología del ser humano está en la atmósfera. Así que la tecnología que está en la atmósfera cae simplemente con la fuerza de gravedad. No cae con aceleración. Para que un objeto caiga con aceleración, como está cayendo este, tiene que venir del espacio. ¿Ok? Si ya tiene que venir con una aceleración, al entrar en contacto con la atmósfera y el oxígeno de la atmósfera se enciende y producto de la inercia y de la aceleración que trae, pues entonces continúa hacia la Tierra a una velocidad muy grande. Pero si simplemente cae un satélite o algo que tiene el ser humano, no cae con la aceleración y la velocidad que esto cae. Así que esto puede ser o un meteorito, que es lo que a simple vista yo veo, o en caso de que sean verdaderos los testimonios que están dando, para mí entonces son simplemente